Me acompañan entonces en oración para que nos presentemos delante del Señor. Padre bueno, en esta tarde te damos las gracias, te bendecimos y te alabamos porque tú eres muy bueno, eres misericordioso, Señor, lleno de bondad, y porque esa misericordia se muestra y se renueva verdaderamente cada día, Señor, con nosotros. Hoy día cada uno de nosotros pudo despertar y pudimos ver cómo el mundo sigue, Señor, girando, cómo el sol sigue saliendo, cómo sigue habiendo oxígeno disponible y tantas bendiciones en realidad que siempre damos por sentado, pero que lo cierto es que es misericordia y gracia de tu mano, Señor. Te damos gracias sobre todo, Dios, porque en medio de todas las cosas que están pasando, en medio de las crisis mundiales, los conflictos internacionales, entre estas guerras y guerrillas que suceden en el mundo, nosotros podemos tener la esperanza certera de que todas estas cosas tienen que pasar hasta que tú regreses, porque este mundo está destinado a un final. Este mundo tal como lo conocemos, este sistema mundial, está destinado a perecer. Pero te damos gracias, Señor, porque tenemos la esperanza de un nuevo mundo, de una nueva sociedad, de un nuevo reino. Y en ese reino no gobernará hombre, ni tampoco estará el pecado presente, sino que serás tú el rey, el que dirigirá todas las cosas, Señor, y te damos gracias por eso. Porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo, estamos de paso por acá, pero nuestra nacionalidad verdadera está allá contigo. Así que en esta tarde te damos gracias porque podemos reflexionar en eso y podemos descansar verdaderamente entre todas las cosas, los eventos noticiosos, entre toda la información y tantos desastres, Señor, que suceden. Nosotros te damos gracias porque podemos alzar nuestra mirada a ti, sabiendo que nuestro futuro es certero en tus manos. Y en esta tarde, Señor, también queremos hacerte un espacio en nuestro día, queremos volvernos a ti con nuestro corazón y queremos ir y beber de esta fuente de agua viva que eres tú, Señor. Y sabemos que la mejor forma de beber de ti es escudriñando sobre ti en tu palabra, es aprendiendo acerca de ti, es reflexionando en torno a tus maravillas, a tu mensaje, a tu amor, sabiendo, Señor, que tú no solamente escuchas, no solamente oyes nuestra oración, sino que también nos instruyes por medio de tu palabra, que tú también, Señor, nos vas mostrando tu voluntad, nos vas mostrando cuáles son tus pensamientos, nos vas mostrando cuál es tu plan perfecto y también cómo es que tú lo estás llevando a cabo y cómo es que tú nos salvaste, Señor. Así que en esta tarde te queremos pedir a ti, Espíritu Santo, Maestro de Maestros, que nos enseñes, que nos instruyas en este camino, que ilumines nuestra vida y que ilumines, Señor amado, nuestros pensamientos, nuestro corazón, para que podamos no solamente oír, sino que también aprender y llevar a cabo tu palabra. Sobre todo te damos gracias, Señor, por la palabra en Romanos, que nos va mostrando la culpabilidad humana, porque sabemos, Señor, que ante tu presencia ninguno de nosotros es excusable por sí mismo. No hay argumentos que nosotros tengamos, no hay justificaciones que podamos presentar, no hay explicaciones que valgan para nuestra maldad. Ante ti todos debemos callarnos. Pero te damos gracias porque tu evangelio no es simplemente eso, no es simplemente el diagnóstico de lo que está mal en nuestro corazón. Tu evangelio también es la dicha de saber que Jesucristo fue enviado para lidiar con ese problema que no tenía remedio para nosotros. Así que gracias te damos, Dios, porque tu palabra nos muestra la esperanza, nos muestra el juicio y nos muestra nuestra necesidad de ti, pero nos muestra la esperanza que tenemos en Jesús. Y esta tarde te queremos pedir que tú nos sigas guiando, que esta instancia sea, Señor, de edificación, pero sobre todo de gloria a tu nombre. Que Jesucristo sea el centro de nuestra reflexión, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de lo que compartamos. Yo te pido bendición especial para cada uno de mis hermanos que se conecta y aquellos que no se han podido conectar o que no se podrán conectar, Señor, tú estés con ellos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor, amén. Amén. Bienvenidos, bienvenidas entonces de nuevo a todos los que se fueron ahí añadiendo a medida que estábamos orando. Vamos a partir nuestro estudio del día de hoy y vamos a seguir entonces con lo que se plantea en Romanos respecto de la acusación, ¿cierto?, de los seres humanos. Ya revisamos el capítulo 1, donde se mencionaba, ¿cierto?, a cada uno de los paganos, cómo es que los paganos se alejaron de Dios, y en eso de alejarse de Dios, nosotros veíamos que partían, ¿cierto?, en esta depravación a la que el ser humano es impulsado por causa del pecado. El pecado corrompe, y el efecto de corrupción del pecado no solo abarcó podríamos decir, como la espiritualidad del hombre, porque a veces como que dividimos en aspectos la vida, pero lo cierto es que corrompió todo. Entonces corrompió la mente del ser humano, corrompió los deseos del ser humano y por supuesto su adoración. Y como la adoración del ser humano está entonces trastocada, el ser humano no ha dejado de adorar,
sino que ha vuelto su adoración a objetos de la tierra o cosas creadas de la tierra, animales, ¿cierto? Relaciones, personas. Lo vemos a diario nosotros, ¿cierto? En nuestro día a día. Ya no se usa tanto eso de ir a adorar a los templos, pero sabemos, por ejemplo, que las estrellas de Hollywood son verdaderos, ciertos semidioses que brillan y a los que les rendimos pleitesía. Está la música, el entretenimiento, está el cuerpo y la belleza como verdaderos templos donde vamos a adorar constantemente. Y eso nos da cuenta de que el corazón del ser humano sigue siendo el mismo desde Adán y Eva, que son nuestros padres, que es un corazón que adora, solo que ahora adora todas estas cosas que son creadas y que son simplemente reflejos de la gloria de Dios, pero nunca un reemplazo de Dios. Luego teníamos la acusación de los moralistas, los religiosos, aquellos que han tratado de buscar la espiritualidad, pero que han tratado de hacerlo mediante sus propios medios, y veíamos cómo Pablo es sumamente taxativo en decir que ellos tampoco tienen excusa. Y luego revisamos las últimas semanas el capítulo 2, donde Pablo se apropia ya un poquito más, ¿cierto?, en los últimos versículos al pueblo judío. La semana pasada revisábamos cómo el pueblo judío malinterpretó la señal del pacto, que es la circuncisión, como una señal externa de una relación con Dios, y ellos la pusieron en primer lugar y empezaron a pensar que simplemente la circuncisión por sí misma ya era un pase libre para estar ante el Señor y para presentarse justificados. Tal era la equivocación de estos hombres, que en su enseñanza incluso ellos llegaban a pensar que Dios juzgaría a la humanidad y de manera especial y distinta, bajo otro criterio, a los judíos. Pablo les dice que no, que en realidad esa circuncisión no sirve de nada si es que en realidad no están cumpliendo la ley. El cumplimiento de la ley es lo clave y por tanto, si es que incluso llegase a ver algún incircunciso que llegase a cumplir la ley, ese sería una evidencia de que la circuncisión no valía. No que hubiese realmente un hombre o una mujer incircunciso que pueda cumplir la ley, porque ya Pablo había dicho y explicado que no hay nadie que pueda cumplirla. El punto de Pablo es otro, es un punto retórico para simplemente remarcar que la circuncisión no puede ser, bajo ninguna circunstancia, la razón o la credencial para ir ante Dios y decir, justifícame, dame el pase, acéptame la vida eterna, yo cumplí con esto o este es mi mérito. Hoy día vamos a seguir entonces con eso mismo que revisamos la semana pasada, pero voy a retomar un poco la lectura desde antes para que vayamos teniendo ese contexto presente, porque en realidad el capítulo 3 es una extensión del capítulo 2. Bueno, toda la carta es una extensión de sí misma, claramente, ¿cierto? Está dividida en capítulos, pero son ideas que siempre van concadenadas, pero en este caso es muy importante porque podrían incluso ser un solo capítulo. Así que voy a pedir que por favor alguien pueda leer rápidamente el capítulo 2, versículos 17 al 29. ¿Leo? Ya. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie. Consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío
lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Súper, ¿Eso? gracias, Gise. Es que De de nada. repente sonó algo, entonces me distrajo, me dio mucha risa porque no sabía dónde era. ¿Sonó algo? Fue como un zumbido, Debe ¿no? haber sido. Como una llamada. Entró a lo mejor una llamada. Me parece que era el celular de la Y la Gise. tenías- ¿Estáis del celu? Y lo tenías, sí, po, y la tenía silenciada. Era el- Ya. y estaba tan Entonces, probable concentrada que- leyendo Yo que no miraba así como, cachó. ¿quién estaba buscando los micrófonos abiertos y no había ninguno abierto? Disculpe. Ya, pero súper. Ahí tenemos el contexto de la lectura entonces. Pablo acaba de explicar, ¿cierto? Lo que allí se leyó es la acusación a los judíos y un poco, ¿cierto?, poner en perspectiva la circuncisión, que era uno de los discursos y uno de los ritos que los judíos tenían más abrazados, por decirlo de alguna manera. Para ellos esto era tan importante que verdaderamente llegaban a pensar que la circuncisión lo era casi todo. Si tú estabas circuncidado, no importa cómo vivieras tu vida, con tal de tener esta señal, Dios te vería distinto. Ese era como el pensamiento. Por eso la semana pasada, cuando nosotros lo revisamos, podríamos haber hecho esa analogía con, por ejemplo, ir a la iglesia. Una persona cristiana, ¿cierto?, que modernamente piensa, bueno, yo voy a la iglesia, entonces Dios me va a ver distinto. O yo voy a estar bautizado, entonces Dios me va a ver distinto. Si bien esas son prácticas y señales externas que nosotros podemos hacer, lo importante radica en el corazón. Es como tú te relacionas con Dios y sus mandamientos. Y eso era algo que los judíos entonces habían olvidado. Vamos a seguir entonces con la lectura, ahora el capítulo 3. ¿Quién podría leer del versículo 1 al 8? ¿Yo puedo leer? Ya. Del 1 al 8. Yes. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bien, muchas gracias, Mars. Vamos entonces a comenzar a analizar esto que Pablo está estableciendo, que en realidad podría sonar muy confuso si es que no lo logramos leer de la manera en que Pablo lo está escribiendo. ¿Qué quiere decir eso? Con la idea, ¿cierto?, de incorporar una voz externa a esto que él está señalando como su argumento. Entonces, lo primero que hace, fíjense bien, es establecer una pregunta en el versículo 1 del capítulo 3. Esa es una pregunta no de Pablo específicamente, no es que él no lo tenga claro, ni tampoco es una pregunta que está interpelando a la audiencia. Es más bien una pregunta que alguien de la audiencia podría perfectamente, cuando esté leyendo esto, hacer. ¿Cómo surge esta pregunta? Pues básicamente a partir de lo que Pablo ya acaba de explicar. Él explica entonces que la circuncisión poco valor tiene si no está en congruencia o con consecuencia en tu vida. Si tú vives como un incircunciso, pero estás circuncidado, Pablo dice, eso equivale a incircuncisión. O sea, no pienses que simplemente estar señalizado en tu cuerpo, que tú estás en un pacto con Dios, es suficiente para que Él esté contento con tu forma de vivir. Si tú vives la vida como cualquier otro que no conoce a Dios, pero descansas en que estás señalizado en tu cuerpo de forma externa, que tú eres parte del pacto, ¿cierto? Y del pueblo de Dios, está mal. Ante eso, y esa explicación, alguno podría llegar y pensar lo que Pablo está preguntando. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? Ya. ¿Les hace sentido esa pregunta entonces? Sí. Porque es lógico, es como decir,
Bueno, y entonces, ¿de qué sirvió ser judío? A mí me da risa la pregunta, porque es una pregunta súper pragmática y es una pregunta muy humana también. Porque si nosotros la llevamos a nuestra época y la llevamos a nuestra realidad, que no somos ni judíos, ni estamos circuncidados por, ¿cierto?, el rito judío, uno podría decir, ¿cierto? Bueno, y entonces, ¿de qué me sirvió ir a la iglesia todo el tiempo? ¿Cierto? Esa como podría ser una pregunta a propósito, ¿cierto?, de las afirmaciones de Pablo pasadas. ¿De qué sirvió entonces ser judío? ¿Cuál es la gracia de haberse circuncidado? ¿De qué sirvió ser el pueblo elegido por Dios? ¿Qué ventaja tiene? Es más que simplemente decir, bueno, cuáles son, o enumérame, ¿cierto?, cuáles son los beneficios de ser judío. No, el punto es entonces, ¿de qué nos valió ser judíos? Como podría alguien preguntarlo, ¿y de qué me sirvió nacer en una familia cristiana? ¿Cuál es el punto de eso? Pura pérdida. Entonces mejor era no ser judío, no ser parte del pueblo de Dios, no tener nada que ver con él. Pablo entonces va a responder, y la pregunta, la respuesta de Pablo es bien interesante, porque está en el versículo 2. ¿Qué dice? Mucho, en todas maneras. Mucho. Entonces, si se dan cuenta, de alguna forma, la pregunta, que parece ser bien como un poco nihilista, ¿cierto?, un poco negativista, es como decir, chuta, entonces no sirvió de nada, al final llevo guardando las fiestas, llevo llevando el corderito al templo una vez al año, no he comido en toda mi vida, ¿cierto?, no sé, mariscos, y ni chancho, ni nada de eso, ¿y de qué me sirvió entonces ser judío? No le encuentro ningún valor. El hecho de que Pablo haya explicado que la salvación no radica en la circuncisión, no significa que Pablo está denostando completamente la historia judía, ni que él está diciendo no valió de nada. Entonces, esta es una forma también de poder entender que el pueblo judío, a pesar de que no es salvo por solo la circuncisión, sí es un pueblo muy bendecido por Dios. Y por eso Pablo dice, mucho en todas maneras. ¿Y cuál es la principal ventaja, que en realidad más que ventaja es la bendición que tiene el pueblo judío, de acuerdo al versículo 2? Que Dios le confió la palabra. La palabra de Dios. Bien, ¿qué significa eso? Que han podido conocer la voluntad de Dios, los mandamientos. O sea, saben cuál es. Exactamente. Mientras que el mundo, recuerden ustedes, Romanos 1, ¿cierto? 18, mientras que el mundo conoció a Dios de forma indirecta por la creación y por el esplendor, ¿cierto?, de las cosas que han sido hechas por Dios, el pueblo judío tiene una ventaja que el resto del mundo no tuvo, que es que ellos tuvieron la revelación especial de Dios, no solo la revelación general, el hecho de que el sol saliera para todos, ¿cierto?, y que hubiese lluvia, y que hay el mar, y las montañas, y el desierto, todo eso muestra el esplendor de Dios, porque muestra su creación. Pero el pueblo judío tuvo esa bendición, y además una extra que no les fue dada a todo el mundo, que es la revelación especial de Dios. Y ahí hablamos entonces de los mandamientos, y hablamos en última instancia de la Biblia que a nosotros nos llega. Los profetas, los mandamientos, la ley, los profetas, y para nosotros finalmente con los evangelios, ¿cierto?, y las cartas de los apóstoles, tenemos entonces la Biblia. Esta es una bendición que el pueblo de Israel tuvo. Y Pablo no está desmereciéndolo cuando explica que el judío no debe descansar en la circuncisión. De hecho, hay bendición en ser judío, por supuesto que sí. Su historia es la historia de la redención. La familia surge como propósito de Dios, y ese pueblo surge como propósito de Dios. Pero además de eso, Dios les ha dado los mandamientos claros. ¡Qué privilegio! Imagínense esto, lo que significa que un pueblo haya conocido lo que Dios quería revelar de sí mismo. Que las palabras que ellos recibieron fueron palabras que se pensaron en la eternidad y que revelan lo que Dios es. ¿Cómo eso no va a ser un beneficio? ¿Cómo eso no va a ser una ventaja o una bendición? Por supuesto que lo es. Entonces Pablo no está recriminando la historia ni está olvidando todo lo que Dios ha hecho, porque claramente Dios hizo muchas cosas con este pueblo. Nosotros lo estamos estudiando, ¿cierto?, los días domingos con Éxodo, y ahí nos damos cuenta de las maravillas, los milagros que Dios llevó a cabo. Por supuesto que todo eso tiene un valor.
es un testimonio claro de quién es Dios y por tanto en ningún caso lo que Pablo acaba de explicar es para simplemente decir ser judío no vale de nada o el pueblo judío está súper perdido y no tiene nada que ver con Dios. Al contrario, Pablo dice, hay bendición ahí. Les fue confiada la palabra de Dios. Si nosotros lleváramos esto a nuestra vida, ¿cierto? Y a los ejemplos que hemos tratado de establecer, que más o menos calzan, no quiero decir con esto que nosotros compartimos exactamente el mismo contexto que estos judíos, pero claramente alguien podría decir, bueno, ¿y cuál es si yo no voy a ser salvo por haber nacido en una familia cristiana? ¿Cuál es la bendición de haber nacido en una familia cristiana? ¿De qué me sirvió? Si no voy a ser salvo por ir a la iglesia, bueno, ¿cuál es la bendición de ir a la iglesia? Bueno, eso es bendición, de todas maneras. O sea, una persona que ha nacido en una familia cristiana tiene la confianza de que Dios le ha dado conocimiento de él. Incluso si eso no aprovecha del todo para la salvación de esa persona al menos fue formada con una idea de quién es Dios. Y eso es una bendición que muchas personas que caminan en el Evangelio no la tuvieron cuando pequeños. Hay gente que dice, oye, si Dios me hubiese salido ante el encuentro, mi vida hubiese sido súper diferente y me hubiese ahorrado muchas penas, muchas amarguras, muchos errores, si yo hubiese tan solo sabido cuál es la voluntad de Dios. A lo mejor hubiese tenido una vida mucho más protegida. Y esa reflexión, si bien no es una reflexión fructífera en la que nosotros lleguemos a alguna conclusión, ¿cierto?, que cambie nuestra vida, pero sí es válida hacerla cuando entendemos que somos muy bendecidos si hemos sido criados, por ejemplo, por padres cristianos, que nos criaron con temor de Dios, o al menos nos guiaron con los mandatos de Dios. Incluso si nuestras vidas como hijos, yo digo, como sujetos, no están en una relación perfecta con Dios, al menos vivimos la bendición de lo que significa estar en un hogar cristiano. Y eso sin duda es una bendición que no todos tuvieron. El pueblo de Israel tuvo una bendición que ningún otro pueblo en la tierra tuvo. Mientras que otros pueblos sacrificaban personas a sus dioses, el pueblo de Israel no sacrificaba personas. Mientras que los otros pueblos vivían con códigos culturales y sociales muy distintos, el pueblo de Israel vivió con la ley de Dios que amparaba a la viuda, que amparaba al huérfano, que consideraba al extranjero, que incluso permitía o imponía la ayuda al pobre. ¿Cómo no va a ser esa una bendición? Entonces, el punto de Pablo no es simplemente un punto retórico, sino que también es un punto que nos lleva a analizar que la palabra de Dios siempre es bendición, incluso si este pueblo se ha desviado. ¿Y cómo lo vemos ese punto? En el versículo 3. ¿Quién puede leer ese versículo, por favor? ¿Yo? Ya. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ya, y esta pregunta, a diferencia de la primera, que está en el versículo 1, sí es una pregunta que Pablo da a su audiencia. Entonces, ¿se dan cuenta cómo va Pablo incorporando las voces en el relato, en el discurso? La primera pregunta es la pregunta de la audiencia. Bueno, ¿y de qué nos sirvió ser judío? Pablo dice, de mucho. Y ahora él les pregunta, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿de quiénes está hablando? ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Los judíos. Y fíjense, judíos incrédulos. Esto podría parecer para cualquiera una contradicción en sí misma. O eres judío o eres incrédulo. Pero ¿cómo puedes ser judío incrédulo? Bueno, Pablo dice, lo hay. Hay judíos incrédulos, es decir, judíos que no han entendido el evangelio realmente. Están abrazados a la religión. Están siguiendo estos ritos y guardando estas ceremonias, pero en ningún caso han puesto verdaderamente su confianza en el evangelio revelado por Dios. Y Pablo dice, ¿y qué pasa si alguno de ellos son incrédulos? O sea, ¿cuál va a ser el punto de eso? Y fíjense bien, la segunda pregunta. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. No. Claro que no. Entonces, esta es una pregunta muy curiosa, porque es una pregunta que uno pudiese decir, se responde fácil, ¿cierto? La respuesta es no. No. La infidelidad del hombre no hace que Dios sea infiel con su palabra. Y está bien. Pero si nos damos cuenta, es un cuestionamiento muy interesante. Porque para nosotros, que muchas veces nos gusta la idea de
los porcentajes, ¿cierto? Y la idea de sacar un poco conclusiones en torno a lo que sucede en la mayoría, en la recurrencia. Esta pregunta que Pablo está haciendo es una pregunta bien interesante porque tensiona algo. Y lo que está tensionando es, bueno, ¿habrá servido de algo ser judío cuando vemos que muchos judíos se están perdiendo y no creen en el Evangelio? Es como una pregunta que podríamos hacer nosotros hoy en día y cuestionar el Evangelio en virtud de quienes se salvan y quienes se pierden. Y a veces es súper desolador hacerlo, porque a veces uno empieza a analizar, ¿cierto?, en su entorno. Y uno dice, oye, pero en mi iglesia nosotros crecimos y éramos, no sé, 50 personas. Y con el pasar del tiempo se fueron yendo, vivían su vida como querían, y ahora terminamos un grupo súper reducido. ¿Qué pasó ahí? ¿Fracasó el Evangelio? ¿Fracasaron los planes de Dios? Como se pierden tantos, ¿esto significa que este mensaje no cumplió su cometido? ¿Significa que lo que Dios proyectó con el pueblo de Israel fracasó? Esa es la pregunta que está haciendo Pablo. Y es una pregunta bien intensa. Porque recuerden que cuando Dios aparta al pueblo de Israel y lo aparta, ¿cierto?, y lo saca de Egipto, le dice, yo con ustedes voy a mostrar mis maravillas, les voy a dar mi ley para que ustedes sean este pueblo y crezcan en esta tierra y la disfruten. Y el pueblo de Dios se desvió. ¿Significa eso que los planes de Dios fracasaron? Es bien interesante la pregunta. O sea que Dios no pudo cumplir su plan. Entonces su plan es un plan que fracasó, es un plan que falló. ¿Fracasó la soberanía de Dios? ¿Fracasó la gracia de Dios? ¿El pueblo de Israel hizo finalmente lo que podríamos nosotros decir como llevó a Dios al límite y lo aburrió? Entonces Dios dijo, ya hasta aquí nomás llego y me deshago de este pueblo. No. ¿Y cómo lo sabemos? Pablo responde. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. Cuando nosotros vemos al ser humano rebelándose en contra de la voluntad de Dios, rebelándose en contra de los planes de Dios, nunca debemos tomar eso como una evidencia del fracaso del Evangelio. Porque lo cierto es que nosotros vamos a ver a muchas personas rechazando el plan de Dios. Vamos a ver a muchas personas retrocediendo en su vida. A veces van a haber hecho una confesión de fe, van a caminar un tiempo con nosotros y luego se van a ir. Y cuando se vayan, eso no es una evidencia ni una muestra de que el plan de Dios fracasa o que el Evangelio de Dios no cumple su cometido o que finalmente el Evangelio es una mentira. Porque lo cierto es que incluso a pesar de muchas personas que constantemente le dan vuelta a la espalda a Dios, Dios sigue siendo fiel. Entonces, ante la infidelidad humana, la fidelidad de Dios no se trastorna. Dios sigue siendo fiel. Ante el fracaso, podríamos decir, ¿cierto?, del pueblo de Israel en su relación con Dios, Dios siguió siendo fiel con el pueblo de Israel. Y lo sigue siendo hoy con su iglesia, con sus escogidos. Y su evangelio sigue obrando en las vidas y sigue transformando corazones, incluso cuando nosotros a veces todo lo que vemos es personas que se van del lado de Dios. Se van dando cuenta cómo esta pregunta que Pablo integra es una pregunta muy interesante, porque un poco tensiona con la apostasía que tanto está de moda hoy en día y que nosotros podemos observarlo. Incluso a veces nosotros pudiésemos llegar a quizás desmotivarnos en la vida cristiana y decir, Señor, ¿qué está pasando? Veo tu iglesia cada vez más fría. En Europa cada vez se cierran más los templos, se convierten en bibliotecas, en discotecas, en cafés, pero la gente está dejando de creer. ¿Eso significa que el evangelio fracasó? No. ¿Significa que estamos llegando a la época donde el evangelio está muriendo como cualquier otro metarrelato, como cualquier otra gran doctrina? ¿Verdaderamente estamos llegando a este mundo donde todo es movible, donde todo es líquido, a esta posmodernidad donde ya nadie va a creer en nada y en todo a la vez? Pablo dice, no. ¿Y cómo lo contesta? ¿Quién puede leer el versículo 4? ¿Lo leo? ¿Ya? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ya.
La respuesta de Pablo es una respuesta respecto de un atributo de Dios. ¿Cuál es ese atributo con el que Pablo está respondiendo a esta supuesta acusación de que el evangelio fracasó o que los planes de Dios fracasaron? Que Dios es veraz. Que Dios es veraz. Muy bien. ¿Qué significa que Dios sea veraz? Que es verdadero, que no ¿Es se... verdadero? Muy bien. No cambia, Que no cambia. Muy bien. inalterable. ¿Qué más? Bien, dilo. Es de confiable. verdad única. Confiable, de verdad única. Muy bien. ¿Qué más? Que es la verdad única. Sí, muy bien. ¿Alguna otra idea con respecto a que Dios es veraz? Yo creo que también apela como a su sabiduría, o sea, hablando de que si él estipuló el plan A de la historia es porque entonces era el mejor y era, o sea, era uno que valía la pena. Sí, muy bien. Y cuando nosotros hablamos, o cuando Pablo menciona la veracidad de Dios, está hablando de que lo que él dice, aunque podríamos decir que todo el mundo lo contradiga con su discurso, ninguno puede enfrentarse a esa verdad. O sea, esto es algo de, esto sí es algo taxativo o total o totalmente polar, ¿cierto? Blanco y negro. Acá no hay matices. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo es, si Dios dice algo y eso se contradice en el mundo, es el mundo el equivocado y no Dios. O sea, tú puedes tener argumentos, tú puedes tener explicaciones, tú puedes tener ideas, tú puedes tener tu propia percepción de la vida, pero si esa percepción, si esa explicación, si ese argumento, si ese pensamiento está en contradicción con lo que Dios ha revelado como verdad, eres tú el que está equivocado y no Dios. Ahora pensemos eso ya fuera de nosotros y pensémoslo en el mundo, en un mundo que es tan complejo como el nuestro, donde existen tantos puntos de vista, donde existen tantas visiones, tantas cosmovisiones, en un mundo donde pareciera ser que nunca vamos a llegar a una recurrencia porque son todos muy distintos. Todos Relativo. esos pensamientos distintos, todos esos pensamientos que podríamos decir son válidos, valiosos, porque responden a experiencias particulares y a veces colectivas, aún con todo lo razonable que sean, ante Dios son mentiras. Su punto es el único punto verdadero y que se puede sostener en verdad. ¿Qué quiere decir esto en relación a lo que nosotros estamos mencionando ahora? Es que no importa si en tu vida tú aparentemente has visto el evangelio fallando por todas partes. No importa si tú estás rodeado de incrédulos o de personas que un día creyeron y que ahora se han vuelto atrás y se fueron. Esa experiencia, por válida que sea en términos de lo que lo viviste, ¿cierto? Y de que sucedió, nunca va a ser una evidencia suficiente para decir Dios falló, Dios mintió en su palabra. Él no puede salvar al hombre. O él realmente, el mundo no es como él lo dice, o la vida no es como él la describe. Tu experiencia, por válida que sea, no es argumento suficiente para rebatirle a aquel que es veraz. Por tanto, cuando tu experiencia y tus pensamientos y tus argumentos y tus ideas no se condicen con Dios, tú cambias, no Él. Porque Él es veraz. Entonces, cuando nosotros analizamos la historia de Israel, esta es una conclusión que podríamos extraer, no tenemos que analizarla ni reflexionarla bajo nuestros propios términos ni nuestras propias categorías. Ah, entonces Dios falló en el plan. Pues, obvio que falló, porque mira, todo este pueblo ahora ya no cree en Jesús. Algo hizo mal Dios. Algo no fue suficiente. Pablo dice, no. Dios es veraz. Eso significa que la palabra de Dios se está cumpliendo, que la gente está siendo salvada. Él está cumpliendo su palabra, porque Él es veraz. Tu análisis llega a una conclusión errada, porque no se condice con cómo Dios está diciendo en su palabra que las cosas son. ¿Se entiende? Sí. Entonces Pablo recurre a un argumento que no puede ser rebatido.
y que desmonta cualquier otro tipo de argumentación posible. Pero espérate, yo recuerdo haber visto a un hermano que tuvo 30 años en el evangelio y después se fue al mundo y vivió como quiso. ¿Falló el evangelio ahí? No. Pablo dice, no, porque Dios es veraz. Pero yo he visto pastores que llevan años en el ministerio y después vivían una doble vida. ¿Falló el evangelio ahí? No, Pablo dice, porque Dios es veraz. Y cuando Dios termine juzgando al mundo, su juicio va a ser verdadero. Entonces, nosotros podemos vivir la vida mirando a nuestro alrededor y a lo mejor cuestionándonos y pensando, ¿será tan así como la Biblia lo dice? ¿Será que este es el único camino y no hay otro camino posible ni válido para vivir la vida o para vivir la espiritualidad? ¿Será que tenemos derecho a decir que esta es la única verdad y que ninguna otra es posible? La palabra del Señor dice, solo Dios es veraz. La palabra de Dios corta con la posibilidad de abrir siquiera un mínimo de probabilidad de que Dios se haya equivocado en algún momento. Dios es veraz. Esa es la respuesta. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Sí, señor. Sí, Sí, te entiendes. bien. ¿Qué piensan? Que así no va esto. Y para nosotros así, pero ¿Sabes lo hoy que en pasa? día, Que yo mientras tú hablabas, yo decía, claro, así es verdaderamente, porque yo lo llevaba al hecho de que, por ejemplo, el mundo o en general la gente dice, no, el matrimonio ahora no me caso por esto otro y mejor vivo. Pero Dios dice otra cosa, y no porque el mundo diga que es mejor convivir o mejor que no sé, que no voy a tener problemas si me puedo separar fácilmente o una serie de cosas, no por eso va a ser eso verdadero, sino es que lo que Dios dice es tal cual, y el mundo es el que no quiere creerle a Dios acerca de las cosas que Dios dice. En realidad el mundo acomoda las cosas para sí, para beneficio propio, pero en realidad eso no significa que Dios se haya equivocado porque, no sé, los matrimonios fracasan o porque la gente se quiere separar o porque no se lleva bien. Eso es algo que el ser humano ha determinado por diversas situaciones. Exacto. Y de hecho, existe lo que nosotros podríamos denominar como muchas veces pragmatismo en nuestra sociedad actual. El pragmatismo podríamos denominarlo como esta doctrina en la que hacemos lo que funciona. Si funciona, lo aceptamos. ¿Sí? El problema con el pragmatismo es que muchas veces las cosas van a funcionar y eso no significa que sean buenas, o en este caso, que estén acorde con la voluntad de Dios. Pero como funcionan, las aceptamos como tal. Una de esas cosas es, por ejemplo, la ideología de género. Como no hace daño y una persona, un hombre, se siente mujer, dejémoslo que sea mujer, que se exprese como mujer, que se vista como mujer, que viva la vida como mujer. Total, funciona. El problema con eso es que automáticamente nuestro lente para evaluar las cosas ya no es el criterio de Dios en términos de bondad y maldad, sino que es nuestra propia idea de lo que es aceptable o no, o lo que funciona y no. Cuando eso se introduce en la iglesia, tenemos serios problemas, porque deja de ser Dios el criterio para decir esto está bien o esto está mal, esto es aceptable o esto es inaceptable. ¿Y qué pasa? Con cosas muy terribles, como por ejemplo que en Estados Unidos ahora están ordenando ministros transexuales, travestis. Ya, que es como podríamos hablar de ya el máximo de la ceguera. Pero en cosas menos graves, como por ejemplo el liderazgo femenino. Que hay iglesias que han adoptado la idea de que, bueno, si las mujeres funcionan en el ministerio y pueden llevar a cabo un ministerio, ¿por qué no? Funciona. El problema del pragmatismo es que olvidamos y relegamos la autoridad de Dios y ponemos como autoridad lo que pueda funcionar. ¿Se entiende? Entonces, es muy interesante lo que dice Marce, porque efectivamente la sociedad dice, oye, pero ¿será tan necesario casarnos si podemos convivir? Tenemos las mismas reglas que en un matrimonio, nos profesamos incluso felicidad. ¿Cuál va a ser el problema? El problema es que no estás haciendo la voluntad de Dios. Y punto. Ese es el problema. Y el tema de la voluntad de Dios no es menor. Nosotros fuimos hechos
para vivir en la voluntad de Dios. Y cuando nosotros profesamos nuestra relación con Dios, es para vivir bajo sus mandatos, no bajo lo que funciona. ¿Se entiende? No bajo lo que es conveniente, mucho menos lo que es fácil. Entonces, ese pragmatismo tan moderno, tan propio, ¿cierto?, de políticas públicas y de ideas de adaptarnos a los contextos, no va de la mano con Dios, no va de la mano con la palabra de Dios. Porque Dios no solamente nos demanda una acción, sino que incluso nos demanda una correcta motivación del corazón al hacerlo. Mucho más también cumplir con sus mandatos. Entonces, es súper bueno, interesante el aporte y también interesante evaluar cómo la vida, incluso cómo la iglesia cristiana muchas veces se está dejando llevar por esta corriente. Bueno, pero en este contexto las cosas son así, po. La gente moderna es así, entonces adaptemos los mandatos de Dios a las nuevas necesidades, a los nuevos contextos. Adaptemos los mandamientos de Dios a los nuevos contextos. ¿No te quieres congregar? No importa. Saquemos ese versículo bíblico que dice que los que no se congregan, ¿cierto?, ya dejen de hacerlo por una mala costumbre y pongamos, congrégate cuando quieras, cuando lo sientas, cuando puedas, cuando te sientas parte de una iglesia, cuando en algún momento te sientas cómodo. Adaptemos la palabra de Dios a nuestras necesidades, nuestras condiciones, y con eso vamos diluyendo y diluyendo y diluyendo el evangelio. Y después cuando queremos evaluar qué tanto estamos verdaderamente viviendo en el evangelio y qué tanto no, resulta que nos hemos movido 1 centímetro a lo mejor, pero ya con el tiempo es como los barcos que se mueven 1 centímetro pero terminan a miles de kilómetros donde querían llegar a su destino. Eso es lo que va pasando con el peligro de permitirnos que otras cosas marquen las pautas de nuestra vida que no sea la palabra de Dios. Un evangelio de consumo. Muy bien. ¿Alguna otra reflexión sobre esto? Felipe, yo pensaba que esto que estábamos leyendo también es como fortaleza para nosotros, de que a pesar de que el mundo deje de creer o que las personas antes iban a la iglesia, ahora no, esto nos sigue diciendo que Dios es veraz, que en quien hemos creído sigue siendo verdadero y que a pesar de todo lo que pueda estar pasando afuera, nosotros tenemos esa confianza. Ya el Espíritu Santo nos revela esto y nos ayuda a decir, es veraz, o sea, no importa lo que pase, tú sigue creyendo porque el plan ya está listo y si algunos creen, otros no, yo sigo siendo Dios, como se dice, y entonces tiene que ser como fortaleza también para nosotros, de que en quien hemos creído es verdadero. Muy bien, Mabel. Súper. ¿Alguien más que quisiera compartir algo antes de que continuemos con los versículos que restan? Yo. ¿Quién dijo? Yo. La quisiera. Dale, Yo reflexiono que en verdad, en base a lo que leímos ahora recién, en relación a la veracidad del Señor, en realidad el estar sujetos a Él nos permite de alguna u otra manera sentirnos nosotros con seguridad. Yo creo que el mundo es tan cambiante y hoy día es eso, mañana va a ser quién sabe qué cosa, y así sucesivamente a medida que pasen los años. Yo creo que lo que nos da a nosotros ese sostén o esa como consistencia del tiempo que nos toca vivir en la tierra, sujetos al Señor, nos da la seguridad que debiera tener todo ser humano, digamos. En realidad, sintiéndose apegados a cómo es el Señor, cómo es Dios que promete, que cumple, que es fiel, que no, es inalterable, que no condiciona, que todo lo que tiene Él nos permite nos permite vivir como seguros en Él, por Él. Porque a pesar de todo lo que está pasando, dentro de todo el Señor guarda el corazón del que está sujeto a Él y permite que lo podamos vivir de una manera donde Él lleva, digamos, este vaivén de las cosas que pasan y que nosotros nos permite ser calmos, digamos, tranquilos, confiar en que es lo que va a pasar. Eso siento, digamos, que significa cuando estamos sujetos al Señor. Es como todo, lo vives todo distinto en realidad.
tu vida se vuelve una vida mucho más confiable, que tengas esto, que no lo tengas, que la pandemia, que todo es diferente. O sea, sabes que cada cambio que va a haber en la vida, y si tienes que partir es porque Él lo tiene así planificado para ti, para tu vida. Eso. Muy bien, Guise. ¿Marce o Connie? Soy yo la Connie. Yo quería compartir que realmente es un privilegio y es un milagro que podamos nosotros tener la posibilidad de comprender la palabra de Dios y poder, como decías tú, ver con otros ojos y con otro filtro, que es el filtro de Cristo, porque realmente el ser humano siempre ha buscado a lo largo de la trayectoria de la historia del mundo tener una identidad en algo. Siempre el hombre busca identificarse y sentirse reconocido por algo o por alguienes, por un grupo, por amigos, por la familia, por, no sé, la riqueza, etc. Y como decía la Gise, igual las personas realmente sin el conocimiento de Dios viven sin identidad y viven presos de sus propios temores, viven presos de la inseguridad. Entonces, especialmente ahora en tiempos de pandemia, yo pienso que todo lo relacionado a la salud mental y al temor de la vida en sí, al temor a contagiarse, al temor a contagiar a otra persona, al temor a enfermarse y contagiarse en el hospital, etcétera, ha aumentado. Entonces, igual pensaba en este rato que estábamos compartiendo, como qué terrible para quienes no conocen la identidad en Cristo, Sí, po. seguir viviendo de esa manera, Atemorizado. muertos de miedo, Angustiado, claro, de no saber qué va a pasar con sus vidas, porque realmente el mundo ofrece tantas cosas para distraernos y tantas cosas con las que hacernos creer que somos parte de algo o formamos parte de algo. Pero si quitáramos todas esas cosas, quedaríamos como en medio del desierto, completamente desprotegidos. Entonces, igual es realmente una bendición poder tener aún en instancias de pandemia, quizás con, no sé, con casos aumentando, con personas muriendo en otros países, con, no sé, mutaciones de cepas, etcétera, tener la posibilidad de poder disponer de ciertas horas en la semana para poder seguir aprendiendo de la palabra de Cristo. Gracias, Connie. Simplemente antes de continuar con lo siguiente, quisiera hacer este comentario. Nunca me voy a olvidar una de las cosas que mi mamá me dijo, entre muchas de las cosas que mi mamá me ha dicho y que se han quedado conmigo. Recuerdo que ella me decía, mi mamá y mi papá se casaron y se fueron de inmediato a Argentina y a buscarse la vida y a vivir allá. Y recuerdo que mi mamá siempre me contaba que ella sentía tanto el anhelo de ir a la iglesia que podía estar a miles de kilómetros de una iglesia, pero se iba a pegar el viaje hasta la iglesia. Me acuerdo que una vez me decía que vivía súper lejos, entonces ella se iba a la iglesia tempranito, dejaba la luz prendida porque en el camino no había luz. Era como un campo, entonces ella después caminaba de vuelta y veía la luz de la casa que había dejado prendida para volver. Y aunque el viaje era larguísimo, para ella era importante ir a la iglesia y estar en comunión con los hermanos, aunque a lo mejor no tuviese una relación profunda con los hermanos y qué sé yo. Entonces mi mamá siempre me decía, aunque quedes tú solo sirviendo al Señor, sírvelo. Como, aunque no haya nadie más contigo que esté creyendo lo mismo, tú sigues siendo fiel al Señor. Y eso me acuerdo que se quedó mucho tiempo conmigo. Entonces, donde yo he ido, he siempre buscado una iglesia, siempre he tratado de como tomar ese consejo y apropiármelo. ¿Y por qué se los comparto en este contexto? Porque creo que nosotros estamos viviendo un tiempo que es de mucho ataque a la fe. Y es un tiempo donde la fe está siendo muy cuestionada y donde vamos a ver cada vez cosas más difíciles, porque la Biblia ha anticipado que vendrá apostasía, y la apostasía no sucede en el mundo, ¿se entiende? No es como que el mundo va a apostatar de la fe, el mundo nunca creyó. ¿Quiénes van a apostatar? Los que estuvieron un tiempo con nosotros. Incluso de entre nosotros mismos, podría ser que alguno el día de mañana dijera, ¿sabes qué? Yo ya no creo en esta cuestión. Nunca fue.
podría hasta hacerlo yo. Bueno, no lo voy a hacer yo porque yo creo que soy salvo, pero podría alguien como yo que está explicando, que está compartiendo, que está predicando, alguien a quien nosotros considerábamos una persona que va como con el estandarte del evangelio por delante, y resulta que a lo mejor el día de mañana, como lo han hecho predicadores famosos, autores cristianos famosos, que de un día a otro dicen, yo ya no creo en esto, me equivoqué, escribí esto y en realidad yo ya no lo creo, me doy media vuelta y apostato de la fe. Ante situaciones como esa, puede venir a nosotros esta idea de que falló Dios, falló el mensaje. ¿Será cierto esto que están creyendo? ¿Valdrá la pena invertir mi vida, decirle que no al mundo, a los placeres de este mundo, a las cosas que este mundo tiene por ofrecer, por este mensaje? Entonces, ante ello, nosotros tenemos que recordarnos esto que Dios nos está diciendo ahora en la calma y en la luz. Porque puede ser que lleguen momentos de tormenta, y pueden ser que lleguen momentos de oscuridad y de confusión, donde se remezca hasta lo más profundo de nuestra fe. Y cuando eso suceda, nos afirmemos de esta palabra que Dios nos está diciendo hoy día: Él es veraz y confiable. Y aunque todo el mundo entero apostate de la fe, y aunque todo el mundo esté abandonando las iglesias y dijeran, yo ya no creo más en esto, y se exterminó el evangelio, atesoren en su corazón que Dios es veraz y que lo que Él ha dicho se va a cumplir, se ha cumplido. Siempre, maravillosamente, de forma sobrenatural, Dios siempre ha mantenido un remanente fiel, un grupo de personas que no son la mayoría. Y por eso tenemos que estar acostumbrados, y yo creo que preparados para ser la minoría. Pero no porque seamos la minoría estamos equivocados. No porque todos los demás tengan argumentos para contrastarnos y decir, es que lo que tú estás creyendo es una locura, es que ya no es del siglo pasado, es que no tiene sentido, es que tú estás creyendo valores arcaicos, cosas que ya están olvidadas, tú deberían ser exterminadas las personas como tú por intolerante, o cuánta cosa nos puedan decir. Recordemos esto: Dios es veraz. Y si todo el mundo se uniera con sus conocimientos y su ciencia y con su historia y con sus estudios y psicología y cuanto título puedan, todas las universidades, ante Dios, todos esos discursos son basura y van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Tenemos que hacernos de ese propósito. Y a Pablo lo abandonaron todos, a Jesús lo abandonaron todos. Puede ser que a nosotros nos abandonen también todos y que nuestra familia completa le dé la vuelta a espalda a Dios. Nosotros afirmémonos de esto: Dios es veraz. Dígame, papá. Mira, reflexionando en esto, me doy cuenta de las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo que pasaría el cielo, pasaría la tierra, pero su palabra permanecería para siempre. Y frente a esta situación que estamos viviendo hoy está muy de moda el cambio. Todo cambia, como lo has planteado muy bien. Pero resulta que Dios, cuando se manifiesta a su pueblo, Él dice, yo soy Jehová y no cambio. Y en las cartas del apóstol anuncia esto, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Él mismo ratifica diciendo que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y aquí destaco un atributo divino, que es la eternidad. Dios es eterno, es antes que todo y seguirá siendo después de todo. Por lo tanto, cuando ponemos nuestro corazón, nuestra confianza en el Señor, estamos poniéndolo sobre una roca que realmente permanecerá por los siglos de los siglos. Y como lo planteaste muy bien, el ataque no es contra nosotros, sino contra la fe que profesamos. Y la fe que nosotros profesamos no es nuestra, no es de aquí. La trajo el Señor. Dice que por la gracia somos salvos y esto no es de nosotros, es por medio de la fe, y la fe es un don de Dios. Entonces, los que hemos recibido esto, tenemos que atesorarlo en nuestro corazón y estar tranquilos, porque el mundo seguirá experimentando cambios, transformaciones, renovaciones y todo, pero el cristianismo
tiene una palabra que es eterna. Y eso a mí me conforta saber que hemos creído, y como dice el apóstol Juan, en el verdadero, esto es en Jesús el Señor. Amén. Gracias, papito. Bien, vamos a continuar entonces con lo que Pablo tiene que decir, porque ahora viene una explicación súper jugosa. Me gusta esta parte. Espero que hayan quedado animados, ¿eh? Pero preparados también para vivir el Evangelio en soledad. Léanse la vida de Elías, que en un momento estaba llorando ahí y le dijo: Señor, soy el único que queda que no ha doblado su rodilla ante los Baales. Y el Señor le pega un tate quieto. Ah, me he guardado un montón, así que como tranquilo. Así que cuando se sientan solos, sepan que no están solos. Dios siempre va a guardar un remanente. Versículo 5. ¿Quién puede leerlo, por favor? Yo puedo leer, Pipe. Ya. ¿Solo el 5? Sí, por favor. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Ya. Lo primero que vamos a hacer es como partir desde atrás del versículo. ¿Qué dice Pablo al final en este paréntesis? Hablo como hombre. Hablo como hombre. ¿Qué significa esto? Hablo como hombre. ¿Qué creen que significa? Imperfecto, dice Claudio. Perfecto. Ya, podría ser. ¿Qué otra interpretación podríamos darle? Como un hombre que no cree, como un incrédulo. Ah, ya, como hablo, ¿cierto? Como si fuera las palabras de otro, de un incrédulo. También podría ser. ¿Cómo más lo leen? Hablo así como por mí mismo. No por no que Dios, no que el Señor esté mandándole un mensaje para que él lo transmita, sino que hablo por mí, o sea, lo que yo creo. Ya, como persona. Es decir, esto no está inspirado, ¿cierto? Esto es carril mío, como cuando yo digo, oye, esto no sale en la Biblia, lo dijo yo. Ya, claro, puede ser, muy bien. Lo cierto es que Pablo con esto, lo que está señalando es, como muy bien decía la Betty, voy a poner acá una pregunta que no la estoy haciendo ni yo, ni me la está soplando el Espíritu Santo, sino que voy a poner acá una pregunta que podría hacer alguien, probablemente inconverso, o que tiene conflictos con la doctrina de la justificación o de la salvación. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, esa es como la cláusula. Hablo como hombre, es decir, no es que estoy dando una pregunta que sea una pregunta válida de hacer desde el Evangelio, pero podría alguien hacerla cuando escucha esta noticia y dice, oye, Dios está culpando a todos, a los incrédulos paganos, a los religiosos y a los judíos. Y ante eso, alguien podría observarlo, tomar un poco de conciencia o de conocimiento de Dios y decir, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, fíjense bien el argumento, o sea, como la lógica detrás de esta pregunta, ¿será injusto Dios que da castigo? Pues primero, vamos ahora a la primera parte. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué significa esta frase que Pablo está incorporando acá? Es como una comparación que está haciendo. ¿No es una comparación, en realidad? Una contraposición. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir que la injusticia de nosotros hace resaltar la justicia de Dios? Que en la medida que nosotros más injustos somos, el Señor más se exalta, digamos, en virtud de la justicia que Él es en sí. Ya, sí, muy bien. Hay una muy buena explicación. ¿Qué más? ¿Cómo lo entienden? Siento nuevamente que hace resaltar la imperfección del hombre. O sea, la injusticia del hombre habla de su imperfección. Y al hacer resaltar la imperfección del hombre, pues obviamente que va a salir, digamos, en comparación con la perfección de Dios. Es decir, todo lo que haga el hombre, por eso se habla de injusticia, lo que se conversó todo el rato de estas ideas, cosas, esto revela que siempre el hombre por sí solo tiene un pensamiento muy imperfecto, y ese pensamiento muchas veces imperfecto es el que incluso a nosotros nos lleva a esa lucha con la fe, y muchas veces ese es nuestro peor enemigo, en el sentido de que muchas veces nosotros pensamos que vamos a ser criticados por el medio o por otras personas que tienen otras ideas, pero muchas veces nuestra lucha
aunque no seamos criticados por el medio, por nadie, ninguna otra persona directamente, nuestra lucha son nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras idealizaciones, que nos pueden hacer dudar, porque a lo mejor de alguna manera uno puede pensar, y estoy hablando en forma genérica, no personal, de que uno como cristiano idealizó que su vida iba a ser de tal o cual manera, y no fue así. Entonces, muchas veces trae esa imperfección de ese pensamiento, trae estas luchas, muchas veces, digamos, digamos, de aplicar mala justicia, por así decirlo. Y eso trae la falta de fe. Y esa muchas veces es la lucha que tenemos, digamos, que la única manera que es muy, muy complicado, porque en realidad desde el punto de vista del pensamiento humano es muy complicado, es que nuestra tranquilidad en realidad solamente va a ser un asunto de fe y de pedirle al Señor que nos dé fe, porque nosotros podemos estar incluso escuchando la palabra de Dios, como tú lo has dicho todo este rato, podemos tener hasta predicadores que dicen exactamente, hacen una buena interpretación tal cual habla Dios, pero en su corazón muchas veces no está esa fe. Y eso es por deformaciones que tenemos propios de vivir en este mundo, que pueden ser desde la niñez, o sea, todos los años que uno ha vivido. De alguna manera ha sido bombardeado desde la infancia, desde el nacimiento, por ideas contradictorias. Ya, sí, entiendo. Ahí hay una reflexión bien extensa, Claudio, pero creo que de todas maneras la aseveración que está haciendo Pablo es una aseveración un poco más específica y precisa respecto del tema que él viene hablando. Recordemos una cosa, Pablo acaba de explicar que el hombre natural, normal, ¿cierto?, humano de la vida, del mundo, está condenado, ¿sí? Sí, está condenado claro. por causa de sus pecados. Sí. Entonces Dios tiene razón al condenarlo. Por otro lado tenemos al religioso, que también ha sido condenado por Dios, porque no ha confiado, ¿cierto?, en la muestra de gracia de Dios que lo lleva al arrepentimiento, sino que lo ha rechazado y se ha tratado de hacer su propio camino hacia Dios. Y por último tenemos al judío, que también está condenado a pesar de estar súper cerca de Dios, porque tuvo la palabra de Dios, tuvo las fiestas, la circuncisión, los ritos, los sacrificios. Todo eso, alguien lo puede ver y dice, bueno, y todos nuestros pecados, en el fondo, le está dando gloria a Dios, porque está permitiendo que Dios tenga razón cuando nos culpa. Bajo ese criterio y bajo ese pensamiento, ¿por qué nos va a culpar Dios? Dicho de otra manera, para que sea bien claro, si Dios me permite a mí pecar y mi pecado le da gloria a Dios, ¿por qué Dios me va a castigar por mi pecado? ¿Se entiende la pregunta que Pablo hace acá? ¿Será injusto Dios que da castigo? Si Dios sabía que el ser humano se iba a torcer su rumbo, que Adán y Eva iban a pecar y que todos nosotros íbamos a cometer todos estos pecados, y todos nuestros pecados de alguna forma han contribuido a que Dios tenga este plan de redención y tenga este plan de salvación y muestre su gracia y misericordia a través de Jesucristo, ¿por qué entonces nos va a culpar? ¿No sería injusto que nos culpara de hacer algo que en realidad estamos haciendo para que Él destaque en su justicia? Es súper interesante la pregunta, porque es una pregunta como manipuladora, es una pregunta donde, bueno, entonces Dios, ¿de qué se queja, po? De hecho, lo que Él me permitió hacer. Pero es que Dios también hace responsable al hombre de su acto. Claro que sí, estimado, yo estoy muy de acuerdo con usted, pero la pregunta sigue siendo válida en el sentido de que alguien que no conoce la gracia de Dios evalúa a Dios y tiene la osadía de llevarlo al estrado a Dios y pedirle cuenta y decirle, a ver Dios, hablemos claramente, tú dices que yo peco, tú dices que el mundo peca, y resulta que cuando nosotros pecamos te damos la gloria porque te estamos dando la razón, estamos diciendo, Dios es verdad, y cuando Él culpa de pecado al mundo, tiene razón. Pero de ahí a que tú me castigues por eso, no estoy de acuerdo. Porque yo estoy haciendo lo que a ti te conviene que yo haga, para que tú tengas razón. ¿Se entiende?
Sí. Sí, Se entiende. más o menos. El punto es, yo sé que estoy pecando, pero de aquí a que tú me castigues por pecar, siendo que estoy haciendo lo que tú me permitiste hacer, y lo que resulta que en definitiva te da la gloria, no encuentro razón. Tú deberías dejarme tranquilo, acusarme, pero no castigarme, acusarme, pero no condenarme, porque yo estoy haciendo lo que tú me permitiste hacer. Pongámosle rostro a esto, para que vean lo profundo de este pensamiento. Supongamos que el día de mañana estamos en el justo juicio de Dios. Él está sentado ahí en su gloria, esplendor. Probablemente vemos solo una mancha blanca, porque no se me ocurre qué otra cosa podríamos ver de Dios, ¿cierto? Ya demasiado excelso y maravilloso. Y viene Judas. Judas, que nosotros sabemos que cumplió un rol muy específico y especial en los planes de Dios, porque es un pecador inicuo que lo vendió para que fuese crucificado. Nosotros sabemos que Dios deseaba la crucifixión de Jesús. Si alguno pensaba que Dios no deseaba la crucifixión de Jesús y a lo mejor ahora siente como que dije una herejía, tranquilos, algún día lo entenderán, pero la cruz de Jesús no era el plan B, ni el plan C, ni tampoco fue el gran error, sino que era el plan de Dios. La redención era posible solo con la muerte de Jesús. Sí. Entonces podría venir Judas y decir, a ver, Dios, yo sé que vendí a Jesús y sé que estuvo mal. Lo vendí con un poco de precio, después me arrepentí, me colgué, para que tú veas que de verdad yo sé que estuvo mal. Pero no podemos mentir y no perdamos de vista, yo soy Judas en este momento, ese es Judas hablando, que era súper necesario que Jesús fuera vendido, porque de esa manera Jesús fue crucificado. Entonces, en realidad, mi pecado no es tan pecado, porque ayudó a que tú cumplieras tu plan. Entonces no me castigué, no me tires al infierno, perdóname eso, porque en realidad, si tú lo miras bien, mi pecado no es tan pecado, porque te ayudó a que tú cumplieras tu plan y tu propósito santo. ¿Se imaginan a Judas argumentando así? Yo me lo imagino. Sí, pero vive. Porque Pero es es que ahí, válido el pensamiento. Espera, al tiro te doy la palabra. No, no, no. El pensamiento humano, pues, Ese es como el dice, pensamiento humano. humano. ¿Por qué Dios me culpa de mi injusticia si en realidad yo soy un peón en sus manos y yo voy a hacer lo que su plan dice? ¿Por qué Dios me va a culpar de eso? ¿Cómo Dios me va a castigar por hacer algo que Él de todas maneras desea que yo haga, porque de esa manera Él cumple su propósito santo? ¿Se dan cuenta? Esa forma de pensar no es que sea de Pablo, ni que Pablo la esté defendiendo, ¿ya? No crean eso, ni tampoco la mía. Es la que él está proponiendo como una forma de tomar en consideración esta voz, que si Pablo la menciona es porque estaba. Sí. Es decir, es un cuestionamiento que debe haber surgido en la iglesia, como surge hoy en día. Oye, pero a ver, si Dios es tan soberano y todas las cosas que suceden, entonces Dios quiere que haya maldad, po. ¿Para qué se va a enojar con nosotros si Dios quiere maldad? ¿Por qué se va a enojar con el asesino que mata si al final está dándole gloria a él cuando él dice que eso está mal y él tiene razón para castigarlo? Ah, ¿por qué? ¿Por qué nos castiga por hacer lo que él sabe que vamos a hacer y para lo que nos dio vida para hacer? ¿No sería injusto Dios cuando culpa a la humanidad, cuando somete a juicio a la humanidad, cuando condena a la humanidad? ¿Se dan dando cuenta de la reflexión que está Pablo llevando a cabo? ¿Sí? Ya. pero vive. Ahora sí, dime. Pero es que más adelante en Romano, bueno, igual es entretenido esto, que después también Dios habla de justamente de los vasos de honra y de deshonra, po. Él estableció que así como él creó hijos que él predestinó desde antes de la fundación del mundo, también destinó a personas para deshonra, po. O sea, así como Judas, Esaú y muchos más, para perdición. Sí, claro. No, si no hay problema con eso, ni tampoco yo estoy rebatiendo lo que tú dices. Sí, Lo que sí estamos haciendo, y lo que Pablo está de alguna forma dialogando, es cómo está enfrentando la idea de que al final poco importa cómo yo viva mi vida, porque al final yo no soy responsable de mis equivocaciones, es Dios en última instancia el responsable de mis equivocaciones, porque yo hago lo que Él me permite hacer. ¿Se entiende? Ese es el punto que Pablo está rescatando de su audiencia y al que está, digamos, como poniendo en su lugar.
Ante esa pregunta, Pablo responde. ¿Qué dice el versículo 6? En ninguna... Cualquiera. Léelo más, Ceci. Ya, el 6 dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ya. Cuando uno lee en ninguna manera, esa es como la forma más taxativa de decir jamás, nunca, no, cero posibilidad. O sea, jamás Dios va a ser injusto al responsabilizar al ser humano de sus acciones. Eso es lo que Pablo está contestando. De otro modo o de otra forma, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, ¿qué facultades tendría Dios para juzgar al mundo? Porque lo que Pablo, fíjense bien, está estableciendo de base es que Dios juzga al mundo. Pero ¿cómo lo podría hacer si nuestras acciones injustas en realidad no lo fueran tanto porque dan gloria a Dios, porque finalmente lo ayudan a cumplir sus planes y sus propósitos? Pablo dice no. Dios juzga al mundo, y si lo juzga, entonces está bien hacerlo. Fíjense bien el versículo 7. Profundiza de nuevo Pablo en esta inquietud. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, fíjense bien, o sea, ahí yo me imagino a todos los decanos de las facultades, ¿cierto?, de la universidad, o el día de mañana ante el trono de Dios le dijeran, oye, Señor, ya nosotros dijimos harto estudio en contra de tu evangelio, ya es verdad, nos equivocamos. Enseñamos la evolución, enseñamos la inocencia humana, incluso pensábamos que el ser humano era físicamente bueno y que lo ponía malo era la violencia, la escasez, la precariedad, hasta que no tuvieran papá. Ya, estuvo mal, lo reconocemos. Pero si nuestras mentiras y todos esos papers que escribimos y toda esa plata que ganamos vendiendo mentiras y enseñando mentiras, en realidad te hacen abundar en tu verdad para tu gloria, ¿por qué voy a ser juzgado como pecador? Fíjense bien interesante el punto. Como Señor, tú sabes que yo miento, ya sí, pero igual mi mentira hace resaltar tu verdad. Como que igual te doy gloria con mi pecado, ¿o no? Ese es como el punto que Pablo está recogiendo. Igual mi maldad hace ver tu misericordia más maravillosa. Igual te estoy haciendo un poquito de favor, te estoy dando un poco de gloria en mi maldad. ¿Por qué me vas a acusar como pecador? Ante eso, Pablo vuelve a responder. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia? Fíjense bien, calumnia. ¿Qué significa una calumnia? Una mentira. Mentira, falso testimonio. Una mentira, ¿cierto? Una falsedad, podríamos decir incluso una acusación falaciosa, dice, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué está desmontando Pablo acá? ¿Cuál es la doctrina errada, satánica, que podría haber llegado a creer alguno en esta iglesia que Pablo está contradiciendo y de la cual él está advirtiendo? Puede ser lo mismo que decías tú, que el hecho de, como Dios, el pecado le da la gloria a Dios, en el fondo, como que alguien estuviera diciendo, bueno, da lo mismo lo que hagamos, porque así Dios se glorifica más en esta iglesia, porque mientras más pecadora, más se glorifica a Dios. Exactamente. Y así como suena de descarado y de ridículo, lo cierto es que muchas veces podemos llegar a abrazar un evangelio de esas características, donde sobreenfatizamos, y digo sobreenfatizamos, la gracia y el perdón de los pecados como una excusa para seguir viviendo la vida que queremos vivir, diciendo, total, yo le doy gloria a Dios porque me está perdonando más pecados. Pequemos más para que Dios nos perdone más. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que vamos pecando, vamos mintiendo, vamos matando, vamos adulterando. Total, Dios es bueno, va a perdonarnos. Así que nuestro pecado le va a dar más gloria a Dios porque le va a dar más la oportunidad de perdonarnos. Pablo dice, no. Entonces, esta idea
de vivir la vida cristiana irreflexivamente, usando el Evangelio como excusa, Pablo la acaba de desmontar y dice, yo no enseño eso, aunque muchos dicen falsamente que yo lo estoy enseñando. Fíjese lo intenso que es eso. O sea, muchos estaban enseñando libertinaje en la iglesia. Pica todo lo que queráis, total, Dios está siendo glorificado en tu vida. Total, tú estás haciendo todo lo que Dios te permite hacer, dale nomás, tu peca. Total, Dios te está perdonando, te va a perdonar, da lo mismo. Pablo lo enseña, Pablo dijo que Jesús perdona los pecados, así que tú dale nomás, vive como quieras. Pablo dice, no, esas son calumnias, yo no enseño eso. Nunca la vida cristiana ni la enseñanza del Evangelio nos puede llevar a concluir que la única forma de vivir para nosotros es hagamos males para que vengan bienes. Peca todo lo que queráis para que Dios más restaure tu vida. Es ridículo, es absurdo, pero a veces llegamos en nuestra práctica a abrazar esa idea. Esta idea del salvo siempre salvo. Bueno, como Dios me predestinó, voy a vivir como yo quiera, voy a hacer lo que yo quiera, total, yo estoy salvo. Había un hombre, contaba, me parece que era John Piper, que decía que, era Miguel Núñez, decía que se sentó con un hombre que vivía en adulterio hace como 3 años atrás y ya lleva un adulterio ya que era sabido por su esposa, por la familia, por la iglesia, era obvio, y el pastor se sentó con él y le dijo, si tú sigues viviendo así, te vas a ir al infierno. Y el hermano le contestó, ¿me estás diciendo que voy a perder mi salvación? Y me encantó su respuesta porque es una respuesta no del desconocedor, no de aquel que no tiene idea, sino que aquel que ha entendido de alguna forma, a lo mejor hasta incluso racional, lógica, como sea, academicista quizás, la idea de que la salvación no se pierde. Entonces él llegó a separar su vida de santidad de la salvación. Y para él era salvo a pesar de estar viviendo en un pecado y practicando el pecado. El pastor le dijo, es que así no es. Tú no puedes vivir una vida de pecado sin pensar si eso no es una muestra, una evidencia, un fruto de que en realidad en ti no ha habido un cambio de corazón. Entonces, esta idea de hagamos males para que vengan bienes, hoy en día nadie la va a decir ni la va a formular de esta manera. Pero ¿cómo van a vivir? Bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Dios entiende que estas cosas tenían que cumplirse. ¿Han escuchado eso? Bueno, tiene que pasar. La iglesia se tiene que pervertir un poquito, así que pervirtámonos, nomás permitamos el desorden, el desastre en la iglesia total. Se tienen que cumplir los últimos tiempos. Tiene que abundar la maldad para que Jesús venga. Tiene que darse esta situación. Pablo dice, no es así. Ese no puede ser el pensamiento de los hijos de Dios. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Qué piensan sobre esto que Pablo acaba de contestar? Está bueno. Terrible. Yo lo resumiría en 2 palabras que dice mucho. Habla de lo que se llama conciencia de pecado. Cuando tú tienes conciencia de pecado, vas a sentir el peso del pecado. Y no va a ser algo liviano en el sentido de tengo mi salvación, o sea, y uno mismo se puede cuestionar, o sea, cuando uno tiene el peso del pecado, lo único que queda, ¿cierto?, es pedirle a Dios que lo libere de ese pecado y lo libere, lo libere, digamos, del futuro de no pecar. O sea, le pide fe a Dios para luchar con el pecado en forma genérica y no ser, digamos, sentirse libre de pecar. Misericordia, sí. Misericordia. Es verdad. Sí, porque al cristiano, digamos, a los hijos de Dios el pecado le incomoda. Y cuando le incomoda, uno siente que tiene conciencia de pecado. O sea, sabemos que vamos a pecar, pero cuando pecamos, nos incomoda. Sentimos
angustia, sentimos pena, sentimos rabia, pasa una cosa y uno va al Señor y bueno, arrepentirse del pecado, porque vamos a pecar igual. Y la idea es que sea cada vez menos, pero nos incomoda, no nos gusta pecar. O sea, aunque pequemos, igual es como una piedra en el zapato que uno tiene. No es que uno sigue ya, échale para adelante nomás. No, eso no en los cristianos no pasa así. Nos quedamos tranquilos. Felipe, perdón. No nos quedamos claros. Me perdí en un momento porque sabes lo que pasa, que estábamos hablando, o sea, entiendo claramente lo que tú estás diciendo ahora, pero me perdí cuando estábamos en la parte de que, según la pregunta que hacía Pablo, era que, o la pregunta que se hacía alguna persona que decía que si en realidad pecaba, como el pecado, por decir así, Dios lo había permitido en realidad que todas las acciones de esa persona pudieran llegar a su fin, por decir así. La persona decía, si peco, en realidad estoy ayudando a Dios porque se va a ver la justicia de Dios porque yo estoy mal, ¿verdad? Pero ¿qué relación tiene eso con lo que estamos hablando al final? Ahora me perdí ahí en unir esas dos ideas, como que no me quedó claro la parte de que si la persona dice, ya, si yo peco, ¿verdad? Se va a ir la evidencia de la justicia de Dios. ¿Qué tiene que ver con lo que va a pensar la persona, que la gracia va a sobreabundar sobre ese pecado para seguir pecando? No, eso es lo que no lo logré unir, por decir así. Entiendo. Porque recordemos lo que Pablo ha estado haciendo durante todo este tiempo que hemos leído la carta. El punto inicial es comprobar que el evangelio de Dios es poder para salvación. La pregunta que se desprende de eso es, bueno, ¿y de qué tengo que ser salvo? Pablo explica, el pagano está culpable ante Dios. El religioso es culpable ante Dios. Y ahora también el judío es culpable ante Dios. Ante eso, alguien podría venir y decir, bueno, pero ¿por qué Dios me juzga si todos nosotros, todos los culpables ante Dios, en realidad le estamos dando la gloria a Dios porque nuestra injusticia hace resaltar su justicia? Mi mentira hace resaltar su verdad. Y al último, Pablo incorpora esto y dice, algunos incluso dicen que yo digo, que yo predico, hagamos males para que vengan bienes. A eso le subyace la idea de pequemos, hagamos lo que queramos, total Dios, en su santo misericordia y gracia, nos va a perdonar, va a venir gracia a partir de mi pecado. Yo no soy responsable de mi pecado tan realmente como a veces pensamos. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo que Dios me permite hacer. ¿Se entiende? Ese es como lo que Pablo está diciendo. Entonces, si se fijan bien, este último apartado no viene a cambiar de tema respecto de lo anterior, sino que viene a establecer una consecuencia lógica de alguien que no se entendía pecador ante Dios, pero que estaba un poco convencido del discurso. Ya, estamos todos mal, pero estamos tan mal como para que Dios nos condene a todos. Si al final todo lo que hemos hecho, todas nuestras injusticias, todas nuestras maldades, le han dado gloria a Dios. ¿Por qué Dios nos va a tratar de pecadores? La pregunta es, ¿por qué Dios me va a juzgar si mi injusticia de alguna forma fue usada en las manos de Dios para dar gloria a sus propósitos santos? ¿Por qué? Y la respuesta es, Dios finalmente va a usar nuestro pecado para su gloria. Sí, es verdad, pero nos hace responsables de nuestro pecado. Y esa responsabilidad debemos entenderla. Probablemente esto va a quedar más claro, Marce, cuando terminemos el capítulo 3, porque el capítulo 3, ahora Pablo está caminando a lo que podríamos decir es como la sentencia final del ser humano. Estamos llegando a la acusación final. Y simplemente para darle un poco de sentido, pero lo vamos a revisar después con más detalle la próxima semana, pero fíjense bien cómo sigue la carta. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. O sea, esa es la conclusión. Están todos mal, incluso el que aceptaba que sus maldades eran tal, pero que se sentía justificado ante Dios porque al final Dios igual se iba a glorificar. Incluso ese. Entonces podríamos hablar de una cuarta categoría. El que usa la palabra de Dios como justificación para pecar. ¿Se dan cuenta? El pagano que no le importó la palabra de Dios, el religioso que no le importó la forma en que Dios dio su palabra, sino que buscó su propia espiritualidad,
El judío que tomó las palabras de Dios y las abandonó, y también este otro que toma la gracia de Dios como excusa para pecar. Todos estos están bajo condenación. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esta es la condición humana explicada en el Antiguo Testamento. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Imagínense, de los millones de personas que han transitado por este planeta, ni uno bueno. Sepulcro ha abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Uno podría decir, oye, qué extremo es Dios, qué fatalista. Bueno, pero miremos la noticia a unos 15 minutos y yo creo que es la descripción del mundo. Quedamos chiquititos. Sí, pues la descripción del mundo. Esto es algo bonito. Métanse a Twitter un rato y vean cómo la gente habla y no van a estar de acuerdo con que son veneno de áspides ahí debajo de su lengua. ¿O no? Un ratito en las redes sociales y esto es, pero totalmente cierto. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la condición humana. Toda la humanidad. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, la conclusión de Pablo es, el mundo no tiene argumento alguno para defenderse ante Dios. Nadie va a poder decir, ni menos Judas va a poder decir, Señor, era necesario que Jesús muriera, así que yo en realidad fui un peón en tus manos. Yo cumplí un propósito santo. Está bien, es verdad, Jesús debía morir, pero Judas sigue siendo responsable de su maldad. Nosotros somos responsables de nuestra maldad. Aunque Dios haya transformado toda esta historia de maldición y de pecado en una historia hermosa de redención, todos nosotros somos responsables de nuestra maldad. Aunque la cruz de Jesús haya sido el plan A de la humanidad y no el plan B ni el parche, de todas maneras, Adán y Eva y todos los que en ellos pecamos, somos responsables de nuestra maldad. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Esa es la conclusión. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso Pablo nos quiere llevar y ha mostrado de manera detallada, y no solamente de manera detallada, sino que ha también tomado cuáles podrían ser los argumentos humanos, los ha desmontado para decirnos, somos culpables ante Dios y Dios es justo en su juicio. ¿Se entiende ahí un poquito más, Marce? Sí, ahí sí, gracias, Felipe. Ya, súper, no, de nada. Bien, vamos a quedar hasta acá entonces. Unas intervenciones o reflexiones que quieran hacer antes de que terminemos. Voy a apretar la manita para dar una opinión. Ahí está, ya. Felipe, ¿Sí? Yo quería hacer una reflexión bien profunda. Siempre nosotros cuando hablamos del pecado, y siempre vemos al mundo externo. Bueno, como bien decías tú, redes sociales, la gente que nos ataca, etc. Pero el pecado muchas veces está en nuestra propia mente y es muy, muy sutil y que también es fuerte. Muchas veces nosotros, sin pensarlo, vemos en qué basamos nuestra tranquilidad, porque a lo mejor podemos tener una vida del punto de vista externo o interno, digamos, entre comillas, sana, pero, por ejemplo, en el momento en que tu tranquilidad la basas, ponte tú, del punto de vista que tienes, no sé, a lo mejor un respaldo económico, un sueldo, y tú te sientes tranquilo, también es un pecado. También es un pecado, porque ¿qué es a ti lo que te debería dar tranquilidad? Es Dios, no los medios que el mundo te ofrece, aunque tú lo hayas ganado, digamos, con trabajo, esfuerzo, como sea. Pero también es un pecado muchas veces el sentir, digamos,
un respaldo económico o muchas veces hasta un respaldo, digamos, familiar. De alguna manera, si bien es cierto que es necesario, pero basarse en que la tranquilidad va a estar solamente en ellos, también es un pecado. Y eso es un peligro, y Dios digamos, y uno tiene que tener conciencia de eso. Y yo creo que una de las maneras más claras de sentirlo es porque es una realidad humana que uno necesita tranquilidad y simplemente, digamos, es pedir perdón por lo que siente y pedirle perdón a Dios por lo que siente en esas cosas. Es como bueno, es algo personal, digamos, pero uno todas las noches antes de dormir tiene que tener una conversación con Dios. Y esto no es algo como forzoso, sino que uno lo siente y lo analiza, lo siente. Y frente a, porque a lo mejor es porque es una realidad, porque uno se puede acostar en la noche o con tranquilidad, o con temor, o con angustia, dependiendo de muchas situaciones que han pasado en el día. Y eso, de alguna manera, esa intranquilidad tiene que entregársela a Dios porque dentro de ello hay mucho pecado también. ¿En qué estoy basando mi seguridad? Eso es, para mí, un tema fuerte también. Porque Dios lo puede cambiar fácilmente. Y eso uno lo tiene que tener claro, consciente. Eso. Súper, gracias, Claudio. Gracias por compartir eso, porque yo creo que es personal, en verdad. Es como, ¿dónde estamos poniendo nuestra esperanza, nuestra confianza finalmente? Y a veces es fácil decir que nuestra confianza está en el Señor, hasta Claro. que las confianzas en las que tenemos puesto nuestro corazón son remecidas y nos damos cuenta que en realidad estábamos apoyados más en otras cosas. Puede ser en nuestras relaciones, puede ser en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra estabilidad laboral, puede ser incluso en nuestra salud. Hay tantas cosas que a veces aceptamos que nos definan y no nos definen de manera abierta ni explícita, pero está ahí el descanso en el corazón, y cuando Dios lo toca con su mano, ¿cierto? Y nos permite a veces ver que se derrumbe, que se derribe, que se salga, es donde nos damos cuenta que nuestra confianza estaba en algo más. Así que sí, yo creo que la santificación es un proceso progresivo, donde nosotros nos vamos dando cuenta cada vez más de los pecados que vamos atesorando en nuestro corazón, de cómo nuestro corazón se va fácilmente engañando a Dios. Y es también una realidad en la que tenemos que aprender a convivir, porque el pecado va a ser erradicado completamente cuando seamos llamados a la presencia de Dios. Antes de eso, vamos a tener que saber que vamos a vivir con pecado y que vamos a convivir con él, pero no le hagamos la paz al pecado, no hagamos tregua con el pecado, sino que esforcémonos cada día por mortificarlo en fe y en arrepentimiento. Delia, levantaste la mano y después el Víctor, me parece. Sí. Parece que no. ¿Víctor? No, sí. fue delante mi mano. Fue hace mucho rato. No la vi, lo siento, Delia. Ya. ¿No viste a varios, Felipe? ¿Qué? ¿No viste a varios? No vi a varios. No, pues que... Sí, está bien. No. Ustedes me presionan cuando quieran hablar. A veces me dan... Víctor, ¿levantaste la manito? Sí, gracias, Felipe. Sí, mira, aceptamos esto porque sabemos que Dios es veraz, pues, ¿no? Pero la verdad es que no es fácil. No es fácil entender esto porque a lo mejor quizá no estemos acostumbrados a ver que las cosas es como la mecánica cuántica, ¿no? O sea, que a veces se comporta de una manera y a veces de otra, como una como onda, otra como partícula. Pero entonces, igual pasa con el proceder de Dios. El caso de Judas que pusiste es muy claro, o sea, porque, ¿cómo entender esto? O sea, jugó un papel primordial, pues, ¿no? Es decir,
si no hubiera jugado ese papel de traidor, pues quizá la historia hubiera sido otra. Aunque aquí también aprovecho para preguntarte, porque mi deseo sería que sí, que Judas se haya arrepentido, pues, ¿no? Y que Dios, o sea, solamente él sabe si finalmente lo haya perdonado, pues, ¿no? O sea, ¿tú crees que sí, Judas se arrepintió? Yo quiero pensar que sí, ¿eh? Porque, vamos, si perdonó a Judas, a lo mejor es posible que ya nos perdone, me perdone a mí también. Es nada más una reflexión, una idea loca. Gracias. No hay problema, Víctor. Gracias a ti por tu aporte. Y voy a responderlo con un versículo que me acordé recién. Porque esto es lo que dice la Biblia acerca de la salvación de Judas. O sea, bueno, yo lo estipulo así como yo lo entiendo así como desde la salvación de Judas. Porque la respuesta es no sé. Ya, esa es la respuesta así como específica, porque la verdad no sabría cómo Dios lo va a juzgar, ni tampoco cómo Dios tiene pensado eso. Pero esto es lo que Jesús dice. Miren, en Mateo 26, 24 dice: el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Esto lo está diciendo Jesús. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. No se ve tan buena el programa para Judas porque las palabras de Jesús dejan ver más o menos condenación. No sé si ustedes lo ven como que hay espacio de redención para él. Entonces, mi sensación es que no. Pero podría ser. ¿Por qué? Porque creo que eso está reservado al justo juicio de Dios, y nos enteraremos en ese juicio, que va a estar re bueno porque va a estar el mundo entero, nos vamos a enterar de hartas cosas, pero no va a haber pecado de copuchento, entonces ahí va a ser todo santo. Así que va a estar súper bueno. Invitados todos, no fallen al juicio de Dios. Oye, sí, yo quería que yo me acordaba también de una parte que decía que hay de los que, por los que vienen los tropiezos, o sea, y como que tiene que ver que, o sea, cierto que tiene que pasar muchas cosas, tiene que la maldad aumentar, tienen que venir catástrofes y todo, pero en el fondo yo no quiero ser de eso, como el caso de Judas, o sea, Jesús tenía que morir, pero no quiero ser yo la que haga verdad, y en el fondo ahí está como la culpabilidad, que el decidir ser, o sea, eso, como ser yo parte del pecado. Sí, muy bueno, muy cierto. Yo pensé lo mismo. No ser nosotros el conducto por el cual el pecado crece. Exacto. Sí. Mamá, y después la Marcia. Está luchando por activar el micrófono, la conozco, así que... Ahí sí. Ahí me escucha, Felipe, se me olvida. Disculpe. Sí, no, dale. Que todo el plan de la redención en sí mismo es para glorificar a la persona de Jesucristo. La salvación no es el plan B, porque fallaron los primeros padres de la humanidad, sino que más bien es para resaltar el amor, la misericordia de Dios que tuvo con su propia creación y manifestarse a esta humanidad caída por medio de la persona de Jesucristo. Y nosotros podemos darnos cuenta en la última parte que tú leíste, que se destaca verdaderamente la maldad del hombre, la magnitud de la maldad del hombre después de la caída, y que el hombre sencillamente lo único que merecía
era el infierno. Pero sin embargo, de estos pecadores, de esa multitud de pecadores, Dios ha tomado y ha decidido rescatar, en este caso, a todos a aquellos que han creído en Él, que Él ha señalado en su soberanía. Y a nosotros nos cuesta mucho que en la cabeza nos entre ese pensamiento de saber que Dios elige a quien Él quiere, porque no es del que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. Y lo que hace la Escritura, ahí en Romano, es revelar que Dios es justo de todas maneras. Es justo porque al ejecutar juicio sobre la persona de Jesucristo, Él salva a una parte de la humanidad y no a toda. Y cuando el hombre hace lo malo, está también glorificando a Dios. Cuando el hombre hace lo bueno, glorifica a Dios. Pero ¿quién está detrás? Siempre es el Señor. Siempre es nuestro Dios. O sea, el hombre por naturaleza siempre va a hacer lo malo. Y dice la Escritura que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Cuando nosotros vemos personas que son bondadosas, que son buenas, entre comillas, es porque el Señor está detrás. En esto nunca nosotros tenemos que perder la perspectiva que Jesús es glorificado. O sea, la salvación no es por causa nuestra, es por causa del Señor. Cuando entendemos esta verdad, el Señor se lleva toda la gloria, la honra y la alabanza. Porque ¿qué merecía? Al describir el Señor lo que nosotros somos naturalmente, en la última parte del pasaje de la Escritura, es terrible lo que realmente somos nosotros sin el Señor. Es terrible. Incluso nos describe como un sepulcro abierto en nuestras gargantas. Hay veneno de aspid. Es como muy, no sé, yo creo que si tuviera ese solo pasaje tendríamos que estar súper deprimidos. Pero qué bueno que nosotros tenemos esperanza. Dios ha puesto su naturaleza en nosotros y como bien dijiste tú, esa naturaleza que está de parte de Dios en nuestra vida cuando Él nos rescató. Vamos a tener la lucha mientras vivamos contra esa naturaleza caída que aún persiste en nosotros y que el apóstol Pablo nos va a invitar en todo este proceso de este conocimiento del pecado por causa de la palabra del Señor, de realmente lo que éramos y lo que somos ahora en Cristo, a luchar contra esa naturaleza, contra esas malas inclinaciones que persisten en nosotros. Yo creo verdaderamente, como dice la Escritura, responsables de nuestras acciones. Somos responsables, pero Dios cargó con esa responsabilidad sobre sus hombros en la persona de Jesucristo. Él murió por nosotros para que nosotros pudiésemos ser liberados de esa culpa, del pecado, de la maldad que nos condenaba al infierno. Yo quiero dar gracias a Dios porque entendiendo la palabra del Señor ahora con un poco más de claridad, puedo darme cuenta que significa ser salvo. Y a veces la gente dice, ay, voy a aceptar al Señor para que me cambie la situación económica, para tener mejor marido, mejor hijo. Pero aquí no es eso. Lo más importante es que Dios nos miró a nosotros. Nosotros somos salvos por gracia y misericordia del Señor. Nada más. No lo merecíamos. Nada merecíamos. Podríamos haber sido los más religiosos, los más moralistas, los más paganos. Estábamos todos perdidos. Pero el Señor de allá nos sacó. No sé, alguno era moralista, alguno era religioso, alguno era muy pagano. No sé, de allá nos sacó el Señor. Nos puso en este camino. Eso, quiero dar gracias al Señor. Eso, mami. ¿Marce? Yo era cortito, era con respecto a lo que habíamos conversado de que a pesar de todo lo que decía Pablo,
finalmente uno concluye también, y que ya lo sabemos, que uno es responsable del pecado que uno comete. Entonces, como apuntando a lo que decía, hoy no me acuerdo el nombre de quien habló delante, que decía acerca de Judas, yo decía, nosotros somos responsables de nuestro pecado, pero Dios dice que si nosotros nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos esa como dijera, esa no esperanza, sino es que esa ayuda, por decir así, de que si nosotros realmente nos arrepentimos de corazón, el Señor nos perdona. Ahora, eso no nos da pie, como también entendemos, de que es pecar y pecar y pecar para que la gracia de Dios sobreabunde, porque en realidad eso quiere decir no entender el Evangelio de Dios, pero sí uniéndolo a lo que comentaba, no me acuerdo cómo era el nombre. ¿Cómo? ¿La Betty? No, ¿cómo? ¿Víctor? Víctor, eso, de que, o sea, yo no sé porque solamente Dios lo sabe, pero también uno entiende que si Judas no se arrepintió, no hay evidencia de su arrepentimiento, más que él se colgó, pero eso no quiere decir que estaba arrepentido, sino que puede haber sido que estaba asustado, que tenía, o sea, una serie de cosas podrían haber sido. Desesperado. Sí, claro, una desesperación, cualquier cosa. Si él realmente se hubiese arrepentido, Dios hubiese cumplido igual su propósito, el plan igual y todo, pero a lo mejor hubiésemos visto evidencia de que sí efectivamente fue perdonado, pero no lo sabemos, ¿verdad? Pero yo creo que no. Pero sí nosotros tenemos eso de poder acudir a los pies de Cristo cuando sabemos que hemos pecado y el Señor nos va a perdonar. Y enmendar y perdonar significa no volver también a caer en lo mismo, o sea, evitar lo que uno realmente, el pecado que uno cometió. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo del Señor uno lo puede lograr. Amén. Evitar ser reincidente. Eso. Sí. O buscar, yo creo que es buscar no ser reincidente. Yo creo que es como luchar en contra del pecado. Van a haber pecados que van a dar más la pelea, pero ahí el Señor nos da todo lo que necesitamos para vivir la vida de piedad. Bien, vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias a todos por sus aportes. Vamos a orar al Señor para terminar y claramente yo creo que el Evangelio cada vez se va a ir expandiendo para nosotros a medida que vamos profundizando en estas verdades. No que antes no entendiéramos la verdad, sino que esta es una verdad que se entiende progresivamente, así que entendemos un poquito más hoy y eso le da sentido un poco más a las experiencias en el pasado, pero quiero animarnos a que si sienten que en algún momento a lo mejor hasta estaban creyendo otra cosa, no lo vean como pérdida, sino que véanlo como que Dios está llevándolos de la mano a su verdad perfecta y que llegaremos a entender todo, yo creo, cuando estemos con Él. Y a lo mejor van a haber cosas que lleguemos a su presencia y vamos a decir, así era, de esta forma Dios lo había hecho. Porque claro, de este lado de la eternidad hay muchas cosas que están ahí como nebulosas todavía, pero podemos confiar en el Señor, en que Él es veraz, confiable, fiel, y que todo lo que nos ha dicho se va a cumplir. ¿Ya? Vamos a orar para terminar. Padre bueno, te exaltamos y te adoramos, te glorificamos, Señor, porque como recién lo revisábamos, Dios, en tu palabra, todos los pensamientos que alguna vez se han pensado, todo lo que está escrito en las novelas, en los libros, todos los discursos que aparecen en las películas, incluso en la música que escuchamos, todos los papers de investigación, toda la producción, Señor, científica, todo lo que se dice desde cualquier área del saber, es errado cuando se compara con tu verdad. No existe discurso humano que pueda ser confiable, que pueda ser veraz, que pueda ser inamovible como lo es tu palabra. Por eso es verdad cuando tu palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A veces no nos gusta pensarnos como equivocados, Señor. Y uno de los grandes pecados del ser humano es su orgullo y el pensar de que es infalible, que tiene la razón o que tiene la capacidad de definir la verdad. Pero en esta hora te damos gracias porque tú una vez más nos recuerdas de manera amorosa pero firme que en nosotros no hay posibilidades de encontrar la verdad, que la verdad está en ti. Y el ser humano te ha dado vuelta la espalda a ti, por tanto le ha dado vuelta la espalda a la verdad. Te damos gracias, Señor, porque hoy día entender esto es maravilloso. Nos liberta, nos trae esperanza, pero también nos hace más sabios que todo este mundo.
Quizás en nuestras paredes no están los grandes doctorados, ni magíster, ni títulos universitarios que acrediten que somos los más preparados en este mundo. Pero nosotros tenemos la verdad, porque te tenemos a ti. Así que te damos gracias por esa bendición de que tú a lo vil y a lo menospreciado, a lo chiquitito, a lo pequeño, como nosotros, nos revelaste una verdad tan grande que ni siquiera se compara a los secretos más grandes de esta humanidad. Es una verdad eterna que nació en tu corazón. Así que en esta hora te glorificamos y te declaramos también santo y veraz, como tu palabra lo dice. Te glorificamos y te damos las gracias porque ante ti ninguno de nosotros va a poder el día de mañana aparecer y juzgarte. Ninguno de nosotros va a poder interrogarte ni pedirte cuentas por cómo has hecho las cosas. Ante ti, hasta los más sabios de este mundo, hasta los más grandes de este mundo, los más ricos, los más acaudalados, los más poderosos de este mundo, tendrán que callar la boca porque tú estás juzgando con un juicio que es verdadero. Así que gracias, Dios, porque tú nos has enseñado que nuestra culpabilidad era grande, que estamos inexcusables. Pero te glorificamos porque nosotros sabemos que hasta ahí nomás no llega el diagnóstico. Tú nos has dado también la esperanza. Así que glorificado seas, Dios, por Jesucristo, nuestra provisión. Aquel en quien te podemos depositar nuestra confianza con certeza de que tú aceptas su sacrificio, que tú aceptas su vida, que a ti te complace lo que tú ves en él. Gracias, Señor, porque ese plan se concreta y nosotros hoy somos salvos por medio de Jesucristo. Él es nuestra excusa, Él es nuestra justificación, Él es nuestra redención, Él es el sacrificio que hace de propiciación entre tú y nosotros. Así que gracias, Dios. Y en esta hora te damos gracias porque revisar una vez más esta verdad hace que en nuestro corazón crezca el agradecimiento, la adoración, la gratitud, pero también, Señor, esa certeza de que hemos sido muy afortunados. Yo te quiero pedir que en este día, Señor, y tú en el resto de la semana, obres en nosotros, para que si mis hermanos están pasando por momentos de aflicción, de angustia, quizás de inseguridad, quizás de miedo, temor por lo que está sucediendo actualmente, tú nos lleves a esa esperanza, a esa roca que es más alta que nosotros, a ese refugio seguro en el que podamos descansar porque nuestra alma está segura en ti. Y que no importa lo que pase, Señor, de este lado de la eternidad, son tan solo unos años, Señor, en esta tierra. Nuestra verdadera vida comienza cuando estemos contigo. Así que gracias, Señor. Levanta nuestra mirada, Señor, hacia ti. Concédenos vivir confiados en ti, batallando, velando, orando, para que no entremos en tentación, pero te pedimos sobre todo, Señor, que nuestro corazón haya alabanza y gloria y agradecimiento al único que la merece, que eres tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué buen estudio. Sí, buena. sí. Mejor que un doctorado, ¿ven? Súper feliz. Muchas gracias. Gracias. Muchas bendiciones Gracias. a todos. Un abrazo Un grande. abrazo a la Un distancia. abrazo a todos. Hemos sido Muchas gracias. Shalom. Gracias. Hasta luego.